Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al módulo número 10 de la Diplomatura en Emprendedurismo Sustentable. Mi nombre es Daniel Mancilla Muñoz, soy profesor del área jurídica de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta y estoy a cargo de lo que va a ser el marco legal dentro de este módulo. Algunas recomendaciones para el desarrollo de este módulo. Nosotros vamos a dejar en la plataforma Moodle un material de lectura que sugerimos sea previo a este video o de manera complementaria. El video va a ser breve porque es una introducción de la cual pretendo y espero que surjan sus dudas para que en un próximo encuentro presencial nosotros podamos dialogar sobre las inquietudes personales que les surjan a ustedes para su emprendimiento con relación al tema que vamos a desarrollar. Entonces, otra sugerencia sería que ustedes, teniendo en cuenta sus necesidades, su emprendimiento, sus ideas y sus intenciones, puedan volcarlas en un papel y convertirla en una pregunta, así conversamos en el encuentro presencial. Para desarrollar esta videoclase voy a utilizar una diapositiva. Con esa diapositiva la intención es a modo de guía. La diapositiva va a estar disponible en la plataforma Moodle para todos ustedes. Cuando nosotros pensamos en este módulo y pensamos en un marco legal válido y útil, sobre todo para el emprendedor, para la emprendedora, es que ¿cómo hacemos para proteger y preservar el patrimonio personal que muchas veces está en juego al momento de iniciar una actividad o al momento de desarrollar nuestro emprendimiento? Y la mejor posibilidad que hoy nos trae el Código Civil y Comercial junto a la Ley General de Sociedades es el hecho de la figura de una persona jurídica. Acá el título de la diapositiva dice persona jurídica, pero nosotros vamos a utilizar más específicamente a la figura de la persona jurídica privada, sociedad en este caso. Tipos societarios hay muchos y cada uno va a depender de la necesidad de ustedes. Si nosotros hoy tenemos que recomendar uno, el que recomendamos de manera asidua es el de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de la disponibilidad a futuro de las cuotas sociales. Hoy, desde el año 2017 a lo que sería el 2025, 2023, perdón, después de casi 5 años, lo que está como muy en boga son las sociedades por acciones simplificadas, las conocidas popularmente como SAS, pero sin embargo tienen como ciertos requisitos que vuelven engorroso eso que tendría que ser fácil y sencillo como una inscripción express. Y las formalidades que exige la inscripción de una sociedad de responsabilidad limitada no son extremas y no son alargadas, ¿sí? Para nosotros pensar en una persona jurídica, lo primero que tendríamos que hacer es tener en cuenta, mirándonos a nosotros mismos con estas características que tenemos de humanidad y que nos hacen ser una persona humana. Esa persona humana es aquella que tiene la posibilidad de ser identificada en el mundo material por la percepción de los sentidos. La podemos ver, la podemos escuchar, la podemos sentir, la podemos tocar. ¿Bien? Con la persona jurídica no sucede eso, porque la persona jurídica es un ente ideal que se encuentra mucho más allá de la materialidad propia o de la corporeidad. Y ahí surgen diferentes teorías que hacen referencia a que la persona humana, totalmente diferente de la persona jurídica no existiría. Y ahí es donde surgen dos teorías, que una es la teoría de la ficción, que dice que la persona jurídica es una ficción creada por el hombre y que no existe en ninguna manera. Hoy, esa teoría de la ficción nosotros la tendríamos que comparar con las inteligencias artificiales. Nosotros hoy no podemos percibir a las inteligencias artificiales, pero el mundo nos demuestra que están cada vez más cerca nuestros y que existen y que son útiles y que son necesarias. Otra de las teorías del momento, cuando digo del momento estoy hablando del surgimiento de la persona jurídica doctrinariamente hablando, ¿sí? Para el mundo de las leyes, para el mundo del derecho. Niega realidad a la persona jurídica porque dice que ella no puede contratar por sí, que la persona jurídica no puede hacer nada, depende constantemente de alguien que la controle, de alguien que la maneja, de alguien que la represente.
Y la tercera teoría, que es la teoría de la realidad y que es la teoría que nosotros tomamos a través de los fundamentos de la ley 19.550 y que dicen que la persona jurídica existe en la realidad porque es la ley quien le da existencia y quien le reconoce la posibilidad de que contrate en el mundo del derecho. Con estas tres teorías, lo que nosotros queremos contemplando el Código Civil y Comercial es hacer referencia a que la persona jurídica, ese ente ideal al cual nosotros no podemos tocar, no podemos percibir, sí podemos reconocerle derechos, pero porque esos derechos le vienen impuestos del ordenamiento jurídico. En consecuencia, el Código Civil y Comercial, la Ley General de Sociedades, le reconocen a la persona jurídica aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Cuando nosotros decimos que la persona jurídica tiene aptitud, estamos diciendo que tiene capacidad y en consecuencia podrá contratar, podrá obligarse. Todo el tiempo me gustaría que ustedes vayan pensando en cómo esa persona jurídica me va a deslindar a mí, persona humana, a mí, emprendedor, de cierta responsabilidad. No en el sentido de responsabilidad que no me va a caber ninguna responsabilidad a mí por todo lo que suceda con mi emprendimiento, sino en el sentido de que voy a poder preservar el patrimonio personal y voy a únicamente ser responsable a la persona jurídica por todo el desempeño del emprendimiento. Hay una situación puntual. Cuando nosotros pensamos en el comienzo de la existencia de la persona humana, decimos que la persona humana comienza su existencia al momento de la concepción y la persona humana adquiere todos sus derechos después del nacimiento. Antes del nacimiento, la persona humana tiene todos los derechos en expectativa. Necesita desprenderse del seno, necesita desprenderse del vientre, como para poder decir que adquiere los derechos de manera irrevocable. Antes del nacimiento, tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la salud, pero todos esos derechos no se van a adquirir de manera irrevocable hasta que nazca. Diferente es la situación de la persona jurídica. La persona jurídica comienza su existencia desde el momento mismo que la persona humana o jurídica le da nacimiento. Y ese nacimiento se otorga a través de un contrato. Cuando nosotros pensamos en el comienzo de la existencia de la persona jurídica, tenemos que pensar en un momento en el cual cada uno de nosotros, emprendedores, emprendedoras, decidimos constituir a esa persona jurídica y la dotamos de nombre, de patrimonio, de domicilio, le damos cualidades y atributos similares a los de la persona humana. Y a partir de ese momento surgió. No necesitamos nosotros un acto de inscripción para el reconocimiento. Con el solo hecho de la constitución tenemos existencia suficiente de la persona jurídica. El artículo 142 del Código Civil y Comercial, que ustedes tienen mencionado en la diapositiva, hace referencia a eso, a que la persona jurídica comienza su existencia desde el acto constitutivo, sin necesidad de una inscripción. Salvo, dice ese artículo, que para que pueda existir esa persona jurídica o que para que pueda desempeñarse, necesite de una autorización estatal para funcionar. Esas situaciones son muy particulares y que tienen que ver con personas jurídicas que se van a dedicar a una actividad financiera, pensemos en un banco, en una tarjeta de crédito, o en una persona jurídica que se va a dedicar a temas vinculados a la salud y que necesitará autorización del Ministerio de Salud de la Nación o de la provincia, o que sea una entidad que va a cotizar en bolsa y necesitará autorización de la Comisión Nacional de Valores, o que se va a dedicar a una actividad aseguradora y necesitará autorización de Superintendencia de Seguros de la Nación y demás. Pero en todos los otros casos, que ustedes tendrían que ver si se enmarcan en alguno de esos casos que necesita autorización, y de no estar ahí, no necesitarán ninguna autorización. Con el mero acto constitutivo, con el mero contrato, surgirá ya la existencia de su persona jurídica.
Y acá tenemos una característica particular. Ustedes pueden ir haciendo clic en alguno de los títulos y van a ver algunas ventanas que le van a servir como de complemento o de ayuda a la comprensión del título. Cuando hacemos referencia a la personalidad diferenciada, lo que nosotros decimos es que la persona jurídica se encuentra por un lado y la persona humana se encuentra por el otro. Y ahí tenemos nosotros la división de los patrimonios. La parte de nuestro patrimonio que dedicamos como aporte a esa persona jurídica es lo único a lo cual van a poder atacar los acreedores que se vinculen con esa persona jurídica. Bien, avancemos. Cuando nosotros pensamos en el comienzo de la existencia de la persona jurídica, lo más importante es tener en cuenta que esa persona jurídica va a nacer desde el momento que nosotros decidamos constituirla. Esa manifestación de voluntad se realiza a través de algo que se llama el consentimiento. El consentimiento nosotros lo vamos a identificar como esa reunión de voluntades. ¿Por qué digo reunión de voluntades? Porque la mayoría de las personas jurídicas, la mayoría, no todas, se constituyen por dos o más personas. ¿Bien? Aquí abro un pequeño paréntesis. La mayoría de los emprendimientos que existen hoy reconocidos a través de una persona jurídica, de una figura societaria, nosotros vamos a identificar en ellos que provienen de un emprendimiento familiar o de una sociedad familiar o de una empresa familiar, dependiendo en el marco donde lo veamos. Pero sí vamos a tener en cuenta en que casi siempre el socio A es hermano del socio B, o el socio A es el padre del socio B, o el socio A tiene el mismo apellido que el socio B, sin que sepamos cuál es el vínculo filial entre ellos, tienen el mismo apellido. Bien. En consecuencia, siempre vamos a encontrar ahí el hecho de que son dos o más las voluntades. Hoy la ley permite, cuando digo la ley estoy hablando de la 19.550, pueden anotar esa ley por favor, así le hacen las consultas pertinentes a la ley o después me consultan a mí lo que quieren saber sobre esa ley en particular. La ley 19.550 reconoce la posibilidad de que una sociedad se constituya de manera unipersonal, o sea que una persona sola, un sujeto, constituya a otro sujeto. Una persona humana constituya a una persona jurídica y hablaremos de la sociedad anónima unipersonal, identificada con la sigla SAU. Y también puede existir la posibilidad de que exista una sociedad unipersonal que se encuentre dentro de la sección 4, que no esté inscripta regularmente o que no se haya identificado o que alguno de los socios haya desaparecido. Pero en la generalidad de los casos, y si ustedes entran hoy al boletín oficial a consultar el boletín oficial de la provincia de Salta o el boletín oficial de otra provincia o el boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a observar que las personas jurídicas siempre se constituyen por dos o más, ¿sí? Por eso hablamos de la reunión de declaraciones unilaterales de voluntad. El socio A o el sujeto A se reúne con el socio A, con el sujeto A, con el socio A y el sujeto B con el sujeto B, etc. ¿Sí? Dependiendo. Cuando esas dos voluntades se reúnen y tienen la intención de crear, regular, transferir, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, y en este caso específico de darle nacimiento a una persona jurídica, ahí nosotros estamos hablando del contrato de nacimiento de la persona jurídica, de ese acto constitutivo del cual nos habla el artículo 142 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo único que exigimos, o qué es lo único que exige la ley, mejor dicho, para que este consentimiento sea válido? Que tenga que ser emitido por una persona capaz. Hoy la capacidad se obtiene a partir de los 18 años, con la mayoría de edad. Y esa persona tiene que gozar de discernimiento, de intención y de libertad. El discernimiento es la facultad que tiene la persona para distinguir entre una cosa y otra, distinguir entre bueno y malo, distinguir entre lo que le conviene y no le conviene, ¿sí? Que no haya posibilidades de error, a eso hacemos referencia. Y con la intención es la subjetividad propia del querer. Quiero constituir una persona jurídica y por eso lo manifiesto con mi consentimiento. Y la libertad es la capacidad que tiene la persona del libre albedrío de decir si hago o no hago, si firmo o no firmo.
Cuando exista alguna amenaza que lleve a la persona a constituir una persona jurídica sin querer hacerlo, eso será un vicio, el vicio de las amenazas, la violencia moral, obligar a alguien a hacer aquello que no quiere. ¿Sí? En consecuencia, ese acto jurídico podrá ser declarado nulo. Muchos de los conceptos que utilizo son extremadamente jurídicos o propiamente jurídicos. Si de alguna de estos conceptos que yo estoy manifestando o estoy exteriorizando les surge duda a ustedes, sería importante que ahí es donde vayan haciendo las anotaciones para el encuentro presencial que vamos a tener. Como para concluir esta idea, lo importante es que tanto el emprendedor que lo hace junto a otro emprendedor o el emprendedor que lo hace junto con un pariente, con un familiar, tengan la intención y sepan qué es lo que están haciendo para constituir una persona jurídica. Porque eso se tiene que volcar en un contrato. ¿Bien? Ese contrato lleva firma y como todo contrato va a hacer que surjan derechos y al mismo tiempo obligaciones para ambas partes. Cuando nosotros pensamos en la persona jurídica, lo primero que hacemos referencia es a algo de la oponibilidad o inoponibilidad de la persona jurídica. El término inoponibilidad hace referencia a que un hecho o un acto jurídico no produce efectos con relación a determinadas personas o con relación a terceros. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de compra y venta, ese contrato de compra y venta es oponible hacia los terceros, porque en calidad de comprador, frente a otro que va a ser el vendedor, ese acto, contrato, es un hecho que puede ser opuesto a los terceros desde el momento en el que tengo la posesión de la cosa. Cuando yo compré un auto, ese auto que yo estoy manejando después de la compra, lo puedo oponer frente a los terceros demostrándoles que soy el nuevo propietario. Justamente con el auto me va a faltar una característica y que es la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Con esa inscripción yo hago un boleto de compraventa o hago un contrato de compraventa e inscribo. Con esa inscripción le estoy dando publicidad frente a los terceros. En consecuencia, nadie podrá venir a decirme a mí que ese contrato no es válido frente a ese tercero. ¿Sí? Podrá aparecer la esposa, supongamos que yo compré el auto y el vendedor cuando me vendió me dijo que era soltero. Entonces hicimos un contrato, él, estado civil soltero, no manifestó ninguna situación. A los 2 meses, a los 3 meses aparece una persona que me dice que tenía el 50% de ese auto porque estaba casada legalmente con el vendedor. En consecuencia, yo le tendré que reclamar al vendedor, porque la esposa no perdió el derecho por la situación de que su marido ocultó el estado civil. Me va a reclamar a mí, pero al mismo tiempo yo le voy a poder reclamar al marido, en ese caso, vendedor. ¿Qué estoy hablando? En esta situación lo que nosotros tenemos son hechos oponibles, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo es oponible. Ahora, cuando nosotros pensamos en la inoponibilidad de la persona jurídica, es cuando no voy a poder usar a la persona jurídica, es en ciertas situaciones que me lo contemple específicamente la ley. Yo no puedo utilizar la figura de la persona jurídica para violar la ley, para violar el orden público, para contrariar la buena fe o en todo caso para perjudicar o dañar a terceros. Al comienzo del video les decía que la intención de este módulo, particularmente del marco legal, es que ustedes puedan elegir una figura societaria o una persona jurídica de modo tal de separar sus patrimonios. Que el patrimonio personal no me afecte a mi patrimonio social. En este caso, el patrimonio del emprendimiento. Y viceversa, ni que el patrimonio del emprendimiento afecte al patrimonio personal. Pero en la medida en que yo esté cumpliendo con estos 4 principios. Porque cuando yo estoy violando alguno de estos principios, la ley hace algo que se llama el corrimiento del velo societario, deja de utilizar la figura de la persona jurídica y va a ver quién está manipulando a esa persona
para violar la ley, defraudar a tercero, engañar o perjudicar. ¿Sí? En todo caso, eso es como bastante importante tener en cuenta. No es que la persona jurídica va a poder va a poder ser usada de manera desproporcionada. ¿Bien? Otro punto importante a destacar cuando nosotros pensamos en la persona jurídica es establecer a esa persona jurídica un objeto. La persona humana, abro paréntesis acá un segundo, cuando nosotros pensamos en la persona humana siempre estamos pensando en el fin de la persona humana. ¿Bien? Aristóteles decía que la persona humana puede tener diferentes fines. Pueden ser el honor, la riqueza o la felicidad. Dependiendo qué es lo que elija cada persona para su vida, irá sorteando diferentes medios para llegar a ese fin. ¿Bien? Cuando nosotros pensamos en la persona jurídica, que somos nosotros los artífices del nacimiento de esa persona jurídica, le tenemos que dar un objeto, le tenemos que decir para qué viene a este mundo. ¿Bien? Y en relación al emprendimiento de cada uno de ustedes, ustedes tendrán que ir pensando cuál va a ser el objeto de su emprendimiento. ¿Sí? Ustedes seguramente tienen mucho más claro cuál es el fin que tendría su persona jurídica. ¿Bien? Yo acá les voy a tirar ciertos parámetros que son los que establece la ley 19.550 y la doctrina al referirse al objeto de la persona jurídica. En principio es este conjunto de actividades que van a realizar los socios y que se va a establecer, se va a plasmar en el contrato y con eso lo vamos a desarrollar a través de la persona jurídica. Así, el objeto de la persona jurídica tiene tres características. El primero es enmarcar, poner una cota con relación a la competencia de cada uno de los órganos dentro de esa persona jurídica. Luego será establecer las facultades que tiene el administrador o el gerente de la persona jurídica para hacer eso que dice la persona jurídica para lo cual se constituyó. Y el tercero, más importante, nos va a definir cuál es el interés que van a tener los socios dentro de esa persona jurídica. Cuando nosotros creamos la persona jurídica, tenemos amplias libertades y amplias facultades porque nosotros decimos qué es lo que queremos, cómo queremos, cuánto queremos. Ahora, si nosotros vamos a entrar a una persona jurídica que ya se encuentra constituida, ahí vamos a tener que ver previamente cuál es el objeto para saber si cumple con nuestras expectativas, con nuestras necesidades o no. En este caso y con este módulo lo que nosotros planteamos es que cada uno de ustedes cree su persona jurídica, ¿sí? En consecuencia ustedes podrán determinar el objeto. Miren, ahora a continuación les pongo acá un ejemplo de un objeto de una persona jurídica. Esto que ustedes ven está publicado en el boletín oficial del miércoles de la semana pasada, si no me equivoco. Sí, miércoles de la semana pasada, es una sociedad de responsabilidad limitada, es una empresa constructora. Y ustedes acá pueden ver a qué se va a dedicar la persona jurídica. Y tiene un objeto amplio, porque podemos pensar que va a poder construir desde puente hasta realizar ciertas refacciones en cañerías de una casa. ¿Bien? Y al final establecen que la persona jurídica, SRL constructora, en ningún momento se va a dedicar a realizar una actividad financiera. Lo dicen de manera específica. Esto surgió en los últimos años por el hecho de que muchas personas jurídicas estaban siendo utilizadas para realizar préstamos. Y eso, prestar dinero, es una actividad financiera, ¿sí? Y en consecuencia le correspondía esta otra ley. Pero al inscribirse como empresa constructora y después dedicarse al préstamo de dinero, está violando la ley. En consecuencia, ahora es necesario establecerlo y decirlo con precisión. Este es un ejercicio que me gustaría que hagan cada uno de ustedes. Si tendrían que redactar el objeto de su persona jurídica, ¿qué escribirían ahí con relación a su emprendimiento y cuál sería el objeto de su persona jurídica? ¿Bien? Si surgen dudas, me gustaría también que las anoten como otro ejercicio para que las conversemos en el encuentro presencial.
Después, si existe alguna necesidad, les puedo compartir otros objetos de otras personas jurídicas, como para que ustedes vean diferentes posibilidades y cómo se puede ir construyendo como un objeto mucho más amplio y no limitarnos a algo específico, ¿sí? O algo acotado. Avancemos. Decía hace un rato que cuando nosotros le damos nacimiento a la persona jurídica, lo que hacemos es darle atributos similares a los de una persona humana y le vamos a tener que otorgar un nombre, y este nombre tiene que tener una situación muy específica que tiene que ver con la novedad, con la veracidad y con la inconfundibilidad. No puedo utilizar el mismo nombre que tiene otra persona jurídica, pero eso tampoco lo puedo saber, porque hay tantas personas jurídicas que no las conozco a todas. En consecuencia, hoy el registro de personas jurídicas de la provincia de Salta tiene algo que se llama la reserva del nombre. Cuando estoy por hacer la inscripción de mi persona jurídica, lo primero que tengo que hacer es una reserva de nombre. Esa reserva de nombre me sirve durante un lapso de 90 días aproximadamente, durante el cual propia persona jurídica, quien tiene todas las personas jurídicas inscritas en la provincia, hace también un control para ver de si ese nombre está siendo utilizado o no. Si no está siendo utilizado, lo podremos usar. Si ya está siendo usado, no podremos, tendremos que usar otro. Ya sea agregándole una sigla o cambiando algún aditamento o alguna palabra o algún guión, y ahí podremos ver qué utilizamos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la capacidad de la persona jurídica, siempre vamos a hacer una distinción. La persona humana tiene dos capacidades, que es la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho es la aptitud para adquirir derechos que tiene toda persona humana independientemente de su edad. En cambio, la capacidad de ejercicio es aquella capacidad que me permite ejercer, como lo dice la propia palabra, mis derechos. Y esa capacidad se adquiere de manera progresiva dependiendo de la evolución y de la madurez de la persona. Hoy el Código Civil nos habla de una capacidad escalonada. El menor de edad de 13 años tiene cierta capacidad, el menor adolescente de 16 años tiene otra capacidad, hasta que llega a los 18 años y tiene una capacidad plena. Conviven la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. En la persona jurídica eso no sucede. La persona jurídica no tiene capacidad de ejercicio por sí misma, sino que su capacidad de ejercicio la realiza o la ejerce su representante. El gerente, el director de la persona jurídica es quien puede contratar por ella o quien puede estar en juicio por ella. La persona jurídica lo único que tiene es una capacidad de derecho. Cuando pensamos en el domicilio tiene que ver con la jurisdicción, localidad, provincia, porque ahí vamos a tener en cuenta cuáles son todos los tributos, gravámenes, impuestos, tasas que deberá pagar esa persona jurídica, ¿sí? Entonces no estamos pensando tanto en un domicilio específico de calle y número, sino que estamos pensando en la jurisdicción. ¿Qué ley se le va a aplicar? ¿Qué reglamento se le va a aplicar? ¿Qué ordenanza municipal se le aplicará? Y ahora pasando al cuarto atributo, tiene que ver con el patrimonio. El patrimonio está constituido por el fondo común. El fondo común está formado inicialmente sin un pasivo y es la suma de los aportes que realizan cada uno de los socios. Esos aportes pueden ser en dinero efectivo o pueden ser en especie. Ese aporte al mismo tiempo es el que va a determinar los derechos que va a tener cada uno de los socios en esa persona jurídica. Cuando nosotros pensamos en el fondo común, ese fondo común tiene un nombre que es capital social. Ese capital social es una suma monetaria invariable, estática. El capital social está desde el nacimiento de la persona jurídica hasta la extinción de la persona jurídica. Siempre es el mismo. ¿Puede aumentar? Sí, puede aumentar. ¿Puede reducirse? Sí, puede reducirse. Pero siempre tiene que estar establecido y siempre tiene que ser publicado a través de la inscripción del registro. Porque al mismo tiempo el capital social, así como tiene una función de productividad, con ese capital social nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero también ese capital social nos va a servir como la medida para la distribución de los beneficios
de las utilidades y al mismo tiempo para la participación de las pérdidas. El capital social también es aquel que nos va a determinar el derecho a voto que tiene cada uno de los socios dentro de una sociedad. En una sociedad de 50-50, donde existen 2 socios, o 4 socios, o 3 socios, y cada uno tiene un porcentaje igual dentro de la sociedad, es como que alcanzar la mayoría se torna difícil. Ahora, cuando tenemos sociedades donde existe un socio mayoritario que tiene un 60% o que tiene un 51% dentro del capital social, seguramente él tiene el poder suficiente como para decidir el rumbo de la persona jurídica. Todo eso es algo que ustedes tendrían que analizar al momento de la constitución de su persona jurídica. Si ustedes quieren ser, ustedes emprendedores quieren ser el socio mayoritario de su emprendimiento y hagan un sacrificio y ubíquense ustedes con un aporte un poquito mayor por encima del otro socio o de los otros socios, ¿sí? Y eso les va a dar el poder de decisión dentro de la persona jurídica. Y pensar en el término patrimonio dentro de la persona jurídica es pensar en el conjunto de todos los derechos y de todas las obligaciones que tiene esa persona jurídica a lo largo de su desenvolvimiento. Y en consecuencia, ese patrimonio es fluctuante, cambia. No es el mismo patrimonio en marzo que en octubre, que en diciembre y que en el marzo del año siguiente, porque dependerá también del emprendimiento. Si nosotros tenemos un emprendimiento estacional, donde determinada época vamos a estar en alza, otras donde vamos a estar en cierto receso, y otras donde quizás tengamos cierta pérdida o baja, nuestro patrimonio tendrá que reflejarse en los estados contables, tendrá que reflejarse en los libros y demás. Y por eso hablamos de la distinción entre el capital social, algo estático, y el patrimonio, algo dinámico. Con esto nosotros, bueno, previo a esto quiero mostrarles un segundo. Me gustaría que ustedes ingresen, esta página va a estar disponible, la página de Personas Jurídicas de Salta va a estar disponible también en la plataforma, para que ustedes entren a explorar. Cuando ustedes estén explorando van a poder ver que acá tenemos nosotros los diferentes tipos societarios. Cuando nosotros vamos a ver el mismo... la misma entidad nos está nos está estableciendo ahí cuáles son los tipos societarios que nosotros podemos elegir. Nosotros optamos por el de la persona de la sociedad de responsabilidad limitada. Y ahí vamos a encontrar todos los instrumentos, todos los modelos para la inscripción. Cuando nosotros pensamos en la... Miren, acá tengo que hacer una pequeña corrección a lo que dije. Dije que la reserva de nombre tenía 90 días de reserva. No, son 60 días. Así que son 60 días los que voy a poder hacer reserva de nombre hasta la inscripción. ¿Sí? Yo hago hoy la reserva y tengo 60 días. Esos 60 días son corridos para hacer la inscripción de mi persona jurídica. Si en el medio la inspección de personas jurídicas no me dice que el nombre ya está siendo utilizado. Y acá están todos los requisitos que debo cumplir. Bien, me gustaría a mí que previo al encuentro presencial ustedes puedan explorar, puedan chusmear, puedan entrar, puedan crucear un poco, hagan lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero la intención es que ustedes entren y vean qué les sirve, qué no les sirve, qué les podría ser de utilidad, qué no les podría ser de utilidad. Bueno, ansioso espero el encuentro presencial con ustedes, ansioso espero sus preguntas, sus consultas, y estaré a disposición de todos ustedes. Por su atención, muchas gracias.